Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y nos ayude a no ser como los fariseos, sino verdaderos profesantes y practicantes de la ley de Dios. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 5, 13 y 14. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mis amados amigos y hermanos, es un gratísimo placer para nosotros contar de nuevo con su agradable sintonía para compartir, como cada día, estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer compartimos el extraordinario acto de compasión y amor del Señor Jesucristo realizado en favor de un pobre hombre cuyo cuerpo llevaba 38 largos años castigado por una horrible y pecaminosa enfermedad. La curación de este miserable mendigo hombre marca la tercera obra milagrosa del Señor y fue realizada el día de reposo. Como este milagro fue hecho en Jerusalén y había en el lugar mucha gente, la noticia corrió como pólvora, por lo que el favorecido hombre fue objeto de cuestionamiento y presión por parte de los supuestos defensores de la ley. Los judíos enfrentaron al que había sido sanado porque el Señor se había escabullido entre la multitud de inmediato. Entre otras razones, podríamos decir que el Señor se marchó para evitar ser el centro de atención en ese momento y que la gente volcara su interés en el poder de Dios manifestado en el que había sido sanado. Más adelante, él enfrentaría el fanatismo religioso de los judíos y su desenfoque en cuanto a la verdadera enseñanza de la ley de Dios. Escuchemos pues qué nos comenta el doctor MacDonald hoy con el tema la oposición de los judíos. Juan 5, 10 al 18. Cuando los judíos vieron al hombre cargando su camastro en el día de reposo, lo cuestionaron. Estas personas eran muy estrictas, severas y crueles en la realización de sus prácticas religiosas y se aferraban rígidamente a la letra de la ley, pero ellas mismas no mostraban misericordia y compasión por los demás. El hombre sanado dio una respuesta muy sencilla en el versículo 11. Contó que aquel que lo curó le dijo que tomara su cama y anduviera. Cualquiera que tuviera el poder de curar a un hombre que por 38 años había estado enfermo debía ser obedecido, incluso si le encargaba que llevara su cama en el día de reposo. El hombre sanado realmente no sabía quién era el Señor Jesús en ese momento. Habló de él de una manera muy general y sin embargo con verdadera gratitud.
Naturalmente, los judíos querían saber quién se atrevió a decirle a este hombre que quebrantara el día de reposo, así que le pidieron que identificara al culpable. La ley de Moisés decretaba que quien quebrantaba el día de reposo debía ser apedreado hasta morir. A los judíos poco les importaba que un paralítico hubiera sido sanado. El hombre sanado no sabía quién le había curado y le era imposible señalarlo a él porque el Señor se había escabullido de la multitud que se había reunido. Este incidente marca uno de los grandes puntos de inflexión en el ministerio público del Señor Jesucristo, debido a que realizó este milagro en el día de reposo. Él despertó la ira y el odio de los judíos. Empezaron a perseguirlo y a procurar matarlo. Algún tiempo después, el Señor Jesús encontró al hombre sanado en el templo, donde indudablemente estaba agradeciendo a Dios por el maravilloso milagro que había sido realizado en su vida. El Señor le recordó en el versículo 14 que había sido altamente favorecido y estaba por consiguiente bajo una solemne obligación. El privilegio siempre trae consigo responsabilidad. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La enfermedad del hombre le había llegado como resultado del pecado en su vida. Esto no ocurre con todas las enfermedades. Muchas veces las enfermedades de una persona no tienen conexión directa con ningún pecado que haya cometido. Los niños, por ejemplo, pueden enfermar aún antes de que tengan edad suficiente para pecar a sabiendas. No peques más, dijo Jesús, expresando el estándar de santidad de Dios. Si hubiera dicho peca lo menos posible, Él no hubiera sido Dios. Dios no puede admitir el pecado en grado alguno. Entonces, la advertencia fue escrita para que no te venga alguna cosa peor. Lo que alguna cosa peor pueda ser no se nos dice aquí. Sin duda, el Señor pretendía que el hombre entendiera que el pecado tiene unas consecuencias mucho más terribles que la enfermedad física. Quienes mueren en sus pecados están condenados a la ira y a la angustia eternas. Es más grave pecar contra la gracia que contra la ley. El Señor Jesús ha mostrado su maravilloso amor y misericordia a este hombre. Sería una mala respuesta seguir con el mismo tipo de vida pecaminosa que le había conducido a su enfermedad. Como la samaritana, este hombre deseaba dar testimonio público de su Salvador. Le dijo a los judíos que fue Jesús quien lo había sanado. Quería rendirle homenaje a Jesús, aunque los judíos no estaban interesados en tal homenaje. Su principal deseo era arrestar a Jesús y castigarlo. Aquí hay una terrible exhibición del malvado corazón del ser humano. El Salvador había venido y realizado un gran acto de curación, y estos malvados judíos estaban furiosos por esto. Les ofendió el hecho de que el milagro se realizara en el día de reposo. Eran fanáticos religiosos de sangre fría, más interesados en el cumplimiento ceremonial que en la bendición y el bienestar de sus compatriotas.
no comprendieron que aquel mismo que originalmente decretó el día de reposo era quien ahora realizaba un acto de misericordia en ese día. En cualquier caso, Jesús no había quebrantado el día de reposo. La ley prohibía trabajos menores en ese día, pero no prohibía la realización de actos de necesidad o misericordia. Habiendo terminado el trabajo de creación en 6 días, Dios había descansado en el día séptimo. Este era el día de reposo. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, el descanso de Dios fue perturbado. Ahora trabajaría incesantemente para poner a hombres y mujeres nuevamente en comunión consigo mismo. Proveería el medio de redención. Enviaría el mensaje del Evangelio a cada generación. Así, desde el momento de la caída de Adán hasta el momento presente, Dios ha venido trabajando incesantemente y aún trabaja. Lo mismo puede decirse del Señor Jesús. Se dedicaba a los asuntos de su Padre y su amor y gracia no podían limitarse a solo 6 días de la semana. Su amor es permanente. El Señor no descansa, mostrando su amor y su misericordia cada día para con nosotros. Así como en aquel hombre paralítico, Él quiere realizar el milagro más grande en nuestras vidas. Si tu amigo aún no ha recibido ese milagro y desea un milagro, el Señor puede realizar en ti el más grande, que es transformar una vida pecadora en una vida justificada, limpiada del pecado, obediente, humillada delante de Él y lista para servirle. Ojalá que así sea, porque abras tu corazón permitiendo que el Señor llegue a reposar en Él. Que el Señor nos bendiga.